En breve charla telefónica con Gente, Guzmán desacredita lo dicho por su nieta y se dice preocupado por la salud mental de la joven de 29 años. La guerra de 2014, que llevó a la anexión rusa de Crimea, ha dejado hasta la fecha más de 14.000 muertos, según cifras oficiales. Los bandos firmaron un armisticio hace 8 meses, lo que llevó a una desescalada notable del conflicto. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, le dijo a la BBC que su gobierno había identificado una acumulación de militares rusos en la frontera norte entre su país y Rusia, a lo largo de la frontera oriental y también en la Crimea ocupada ilegalmente. Desde entonces, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, ha registrado cientos de violaciones del alto el fuego, incluidas 493 solo el 26 de marzo. Muchas de las tropas rusas han sido transportadas desde regiones tan distantes como Volgogrado, desde donde se envió la 56ª Brigada Aerotransportada, una de las fuerzas que Moscú utilizó en los conflictos de Afganistán y Chechenia. Por varias fuentes sabemos de al menos 4.000 militares rusos en 3 regiones fronterizas con Ucrania, indica a BBC Mundo Z Hanna Bespiachuk, corresponsal de la BBC en Kiev. Podrían constituir entre 5 y 6 grupos de batallones tácticos, según expertos militares. El ejército ucraniano declaró que más de 20 de esos grupos pueden estar estacionados en las cercanías de la frontera de Ucrania, indica. El pasado jueves, al menos 4 soldados ucranianos murieron en un altercado con militares rusos, mientras otros 2 fallecieron a inicios de esta semana. La situación en el Donbass en este momento es preocupante, pero a la vez muy oscura, porque el acceso a los medios allí es muy limitado, explica a BBC Mundo Olga Ipsina, quien cubrió la guerra de 2014 para el servicio ruso de la BBC. Entonces, no sabemos a ciencia cierta qué está pasando, más allá de los videos y los reportes de inteligencia. Pero ciertamente, es una situación más grave que movimientos militares anteriores, dice. El gobierno de Rusia no ha negado, como ha sucedido en otras ocasiones, el despliegue militar. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró en una conferencia de prensa que Rusia tiene el derecho de mover sus fuerzas armadas dentro de su territorio a su discreción. Sin embargo, alegó que no debe preocupar a nadie y no supone una amenaza para nadie. Cuestionó, no obstante, lo que consideró como provocaciones fronterizas de Ucrania y criticó el deseo de ese país de ingresar a la OTAN. Dudamos mucho que esto ayude a Ucrania a resolver su problema interno, dijo. De acuerdo con Ipsina, medios rusos, especialmente la televisión, el principal medio para la población adulta, y canales de Telegram popular entre los más jóvenes, han sido utilizados en los últimos tiempos para hablar de la necesidad de proteger a la población de habla rusa del Donbass. Aslund coincide en que uno de los elementos que diferencia a estos movimientos militares es que han sido acompañados por una campaña de comunicados y publicaciones en los que Moscú acusa a Ucrania y a Estados Unidos de preparar un ataque que podría afectar intereses rusos. Las acusaciones son totalmente falsas, pero sirven para crear un estado de opinión que sirva para justificar un potencial. En breve charla telefónica con Gente, Guzmán desacredita lo dicho por su nieta y se dice preocupado por la salud mental de la joven de 29 años. Una de las zonas más inestables del mundo tiembla otra vez ante el avance de los tanques de Rusia. Desde finales de marzo, imágenes de satélite y videos filtrados en redes sociales comenzaron a mostrar un amplio despliegue de artillería pesada y tropas rusas hacia la región del Donbass, en el área fronteriza en el este de Ucrania, donde se inició en 2014 un conflicto que todavía no ha terminado. De acuerdo con el grupo de investigación Conflict Intelligence Team, el Kremlin no solo ha transportado fuerzas militares a la zona, sino que también ha instalado numerosos campamentos en la frontera. Es probablemente la mayor movilización militar que ha visto Ucrania en sus cercanías desde 2015, le dice a BBC Mundo Anders Aslund, investigador del Atlantic Council, un think tank con sede en Washington. Aunque el Kremlin ha movido su ejército muchas veces en esa zona durante los últimos 7 años, en esta ocasión la concentración de fuerzas parece especialmente preocupante, agrega.
Como resultado, tanto el ejército de Ucrania como el Comando Europeo de Estados Unidos se han puesto en alerta máxima ante el temor de nuevos enfrentamientos militares. La pasada semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó por primera vez desde que asumió el cargo a su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, mientras el Departamento de Estado criticó el despliegue de tropas rusas. El mandatario ucraniano, que se ha posicionado como un férreo crítico de Rusia en el este europeo, conversó también con los líderes de Reino Unido y Canadá, mientras Francia y Alemania sostuvieron la pasada semana un diálogo con Putin sobre el tema. El martes, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, tuiteó que había llamado también a Zelensky para expresar su seria preocupación por las actividades militares de Rusia en Ucrania y sus alrededores, y dijo que la organización apoya firmemente la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Para tensar aún más la situación, este jueves un alto funcionario ruso aseguró que su país puede intervenir para defender a los hablantes rusos del este de Ucrania, y dijo que una escalada en el conflicto podría ser el principio del fin para Ucrania. Dmitry Kozak comparó la situación de los separatistas rusos con la de Srebrenica, la ciudad de Bosnia y Herzegovina en la que 8.000 hombres musulmanes fueron asesinados por fuerzas serbobosnias en 1995. Sí, como nuestro presidente dice, hay un Srebrenica allí. Probablemente deberemos ir a defenderlos, dijo el funcionario. Antes de conocerse estas declaraciones, expertos en el conflicto y corresponsales del servicio ruso y ucraniano de la BBC aseguran a BBC Mundo que todavía no está claro qué puede haber detrás del despliegue militar. Para unos, la posibilidad de una nueva escalada en el conflicto no está descartada, mientras otros creen que Putin mueve sus tanques hacia Ucrania como una prueba de fuerza hacia el nuevo gobierno de Estados Unidos y hacia la Unión Europea. Moscú siempre juega sus cartas en diferentes lugares al mismo tiempo. No sabemos qué quiere esta vez Putin, pero dado el nivel de movilización, ciertamente ha fundadas las acusaciones de Estados Unidos contra Rusia respecto al no respeto del Tratado de Cielos Abiertos. La Marina de los Estados Unidos aseveró en un comunicado que un avión de combate ruso Su-35 realizó una peligrosa maniobra de alta velocidad frente a un avión de reconocimiento P-8 Poseidón de la Armada estadounidense y de este modo no respetó el Tratado de Cielos Abiertos. En este contexto, el ministro ruso de Relaciones Exteriores ha declarado este martes que tales acusaciones de Estados Unidos contra Rusia son infundadas, agregando que Washington ya había tomado la decisión de retirarse del referido acuerdo. Los expertos que supervisan la situación creen que Washington ya ha tomado la decisión. Estamos sacando básicamente las mismas conclusiones basadas en nuestros contactos con los estadounidenses, con otros estados miembros de la OTAN y con otras partes en el Tratado de Cielos Abiertos, ha expresado el diplomático ruso. Asimismo, ha agregado que la reacción del país euroasiático a la decisión planeada, potencial o posible de Estados Unidos dependerá de cómo se formule tal decisión y de lo que signifique exactamente. Sin duda alguna, tendremos que ver si algún aliado de la OTAN seguirá a Washington, ha añadido Lavrov. El pasado mes de marzo, la Cancillería rusa también manifestó su preocupación de que el país norteamericano intente utilizar el Tratado de Cielos Abiertos con fines políticos internos, destacando que Rusia considera este documento un mecanismo significativo para garantizar